Domingo Félix Gurriel, nacido el 21 de octubre del año 1920, en Alcoriza, provincia de Teruel, España, como es lógico. Mi infancia fue hasta los 10 años, iba a la escuela, primer grado de párvulos, luego primero, segundo y tercer grado, y a los 10 años me pusieron de aprendiz de barbero en Casa de los Gatos, casa del señor Pascual, y ahí estuve con ellos del año 30 hasta que estalló la Guerra Civil. Tenía yo 11, 12, 13, 14 años, 15 años. Yo leía al Socialista todos los días. Bueno, pues nos enteramos el mismo día. El 17 se alzó Franco en Marruecos. La sublevación cogió cuerpo en Marruecos, que fue cuando tocaron a tu familia. Bueno, y de ahí Franco se pasó para España el 18 y el 19 estalló la Guerra Civil en toda España. Yo soy nieta de un capitán de la aviación española, fusilado en la Guerra Civil. Su esposa, mi abuela, escritora, fue encarcelada casi 5 años en una cárcel en Melilla. Mi madre y mi tía fueron internadas en un colegio de huérfanos. Cuando en los años 2006-2007 quise elaborar un libro de reportajes sobre exiliados republicanos que vivían en Venezuela. Yo nací en Venezuela y quería recoger testimonios de hombres y mujeres que todavía vivían, hombres de 80, 90 años. Un día me llegó un boletín de la Asociación de Víctimas del Franquismo que citaba a un aragonés, Domingo Félix Gurriel, que vivía en las afueras de Caracas, a 100 kilómetros de Caracas, en la ciudad de La Victoria. Tenía yo 17 años cuando ascendí a sargento. Y faltándome 2 meses para cumplir 18 años, que para ir para la Escuela Popular de Guerra había que tener más de 18 años. Yo se lo dije, bueno, yo voy a ir, yo quiero ir, pero me faltan 2 meses para cumplir 18 años. Y el comandante dijo, no importa, tú te lo has ganado. Y siendo yo sargento, 17 años, pasé para la escuela militar, para Barcelona. Cuando Franco amenazó Barcelona, que la tomó en enero del 39, nos retiraron hacia Figueras. La academia pasó toda a Figueras. El 9 de febrero del año 39 salimos en formación de espolla, cruzamos el monte y caímos al primer pueblo de Francia, un pueblo que se llama Banyuls. Y ahí en Banyuls nos quitaron las armas, la Guardia Francesa, y nos llevaron a Argelès-sur-Mer. El pueblo, bueno, era un pueblo, pero la playa era tremenda. Allí en aquella playa estábamos más de 50.000 personas. Y de ahí nos pasaron a otra que se llamaba San Ciprién, a dormir encima de la arena y aguantar el aguacero encima de la arena y a comer cuando te llegaba algo de comida y te pagaban 15 francos al mes, un real diario por 9 horas de trabajo. Y trabajo fuerte.
Por eso estábamos en contra de las compañías, porque decíamos que eran unas compañías de esclavitud, pero siempre sucede lo mismo. Españoles mismos se pusieron al servicio de la policía francesa y señalaban quién eran los que sembrábamos la rebeldía. Entonces empezaron a perseguirnos y por el temor de que nos pusieran en la frontera, porque si nos ponían en la frontera perdíamos el cogote, pues tuvimos que meternos en las compañías de trabajo. Todo aquello no sirvió para nada. Todo aquello lo ocuparon sin pegar un tiro. Y el mando francés, muy falta de cabeza, bueno, se lavaban las manos mucho. No organizó una retirada como era para salvar la gente, que al llegar a Saint-Dié ya nos habían cercado los alemanes. Nos habían cercado y nos hicieron prisioneros. Y de ahí nos trasladaron a pie a Schelestadt, y de Schelestadt nos trasladaron a Estrasburgo. Y ahí en Estrasburgo estuvimos hasta final de año, diciembre, que de ahí nos trasladaron directamente a Mauthausen. Yo recuerdo que los días que llegamos, estando allá en la Plaza Parados en una formación, había un alemán por allá cerca y nos dijo que había 30 grados bajo cero, que teníamos 30 grados bajo cero, un frío terrible. Eso eran mataderos. ¿Me estás entendiendo? Ahí no llevaban a nadie para que hiciera la larga vida, para que viviera, para que se desarrollara, nada de eso. A todo el que metían ahí lo metían para que se muriera. El que no se murió o no nos morimos fue de chivera. Esa es la realidad. Pero uno siempre anduvo a 2 milímetros de la muerte. Se trabajaba de todo, ¿no? Pero el fuerte donde más gente iba y el trabajo más terrible era el de las canteras de piedra. Poca comida, mala, mucho piojo, mucha pulga y a trabajar como burro, porque ahí no llegaban los cabos y si no cargaba piedra y no trabajaba, le caían a palos a uno y corría el riesgo de morir apaleado. Yo fui barbero a toda hora y no fui nunca. Yo trabajé de todo, pero la primera vez que yo trabajé barbería allá en Gusen fue a principio del año 41. Un día llaman a los barberos, bueno, y vamos los barberos para allá. Allá había 4 SS con unos látigos así de grandes. Nos pusieron a correr en la arena y 2 SS por cada lado repartiendo látigo. Así nos tuvieron hasta que cayeron sin sentido. Entonces, sin sentido, y los demás, de casualidad no botábamos el hígado por la boca. Bueno, entonces pararon la cosa y nos dijeron lo siguiente: esto es un castigo que se les ha dado por orden del doctor Feta. El doctor Feta era un teniente SS que era médico y estaba de jefe de la enfermería. Y esto se les hace a ustedes
porque hay presos que van para la enfermería sin afeitar. Se percibe que las tropas rusas se están acercando a Viena. El 3 de abril en la mañana, todo el campo en formación de A3, con la guardia alrededor, empezamos a caminar. De allá a Mauthausen, 180 kilómetros. Los caminamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 13 al mediodía. Y mucha hambre. Y lo más grave, que la muerte estaba ahí. Porque la orden que cumplían es que el que se sentara y no caminara, lo fusilaran ahí mismo. Los últimos 2 días, la SS ya no estaba, se fue. Ahí estaba la policía de Viena. Y el 5 de mayo llegó las tropas norteamericanas. Subieron de Gusen, ocuparon Mauthausen, y por el otro lado, a 4 kilómetros, estaban los otros, y así. Y ya empezó la gran fiesta y el griterío y las carreras y de todo. Ahí había de todo. Y la matazón, porque también hubieron otros que los mataron ahí mismo. Llegaban y les pegaban 2 tiros y listo. Al leer testimonios y buscar en internet información sobre Domingo Félix, veo que hay un tal Félix Domingo, hablan de un Félix Domingo, que cuando se libera el campo de concentración de Mauthausen es acusado, hay una denuncia en su contra y es hecho prisionero por el ejército de Estados Unidos. A la próxima entrevista me preparé para hacerle esa pregunta. ¿Es usted ese hombre? ¿Es usted el hombre que el ejército de Estados Unidos acusó de colaborar con los nazis? Y él me contestó, sí, soy yo. Y así fue como empezamos a hablar sobre los juicios que le hicieron no solamente a él, sino también a 4 otros españoles. Habían pasado unos días y dos militares norteamericanos y un civil me detuvieron y me dijeron que me detenían porque tenían que llevarme a declarar, o sea, a interrogarme. Bueno, y me llevaron para el búnker. Una resolución del Consejo Central de los países aliados permitió que cada ejército, a medida que se fueron liberando los campos de concentración, cada ejército podía establecer una corte militar para juzgar a los administradores de los campos de concentración, los comandantes, los capitanes de la SS, cualquier funcionario civil. Cuando se libera el campo de concentración de Mauthausen, hay una oficina, un cartel, donde se recibían denuncias. Así que hubo una denuncia en contra de Domingo Félix, otra en contra de Indalecio González, Laureano Navas, Moisés Fernández y Joaquín Espinosa. Cuando se analiza las penas de los alemanes, de los nazis, de los que eran miembros de la SS, de la Gestapo,
y las comparas con las penas que recibieron los españoles, fueron mucho más severos con los españoles. A mí nadie me interrogó jamás. El único que me interrogó en el campito ese que estuvimos fue un hombre de la policía norteamericana, pero él era belga, no era norteamericano, era belga. Y me dijo unas palabras. Después que me habló, hablamos un rato y tal, me dijo, mira, si te interrogan norteamericanos, nunca digas que tú leías El Socialista. Tú di que eres demócrata o republicano. Se le acusa, finalmente, está 2 años preso. En 1947 se le acusa de haber marcado prisioneros para ser llevados a la cámara de gas. No pude aguantar, me reí y el comandante estaba molesto y le preguntó al intérprete que por qué yo me reía así. El intérprete me preguntó y le dije, mire, dígale al comandante que me río así porque todo lo que me acaba de decir es mentira. Yo en enero del 45 no estaba en Mauthausen, ni en febrero tampoco, ni en marzo tampoco. Yo estaba a 180 kilómetros de Mauthausen. ¿Cómo yo voy a pintar a nadie para la cámara de gas si no estoy ahí? Hay otra acusación, hay otra persona que lo acusa, otro testigo, de que él daba golpes a los prisioneros. Y yo le dije al tribunal, si es cierto, yo le pegué a ese polaco. ¿Pero por qué? Y yo expliqué por qué. Ese polaco me dijo a mí, mierda española, en alemán, Spanish Scheiße. Yo estaba preocupado por él, porque ese día iban para la enfermería 4. 3 estuvieron presentes, cumplieron con su deber, y a las 6:30, a las 7 de la noche, ya estaban todos afeitados para ir para la enfermería. Pero él no aparecía. Yo lo busqué 3 veces en la A, nada. 3 veces en la B, nada. Él no aparecía. A las 8 y pico, cuando hay el peligro de que quitaran la luz, él viene, muy gracioso, buscándome para afeitarse. Entonces yo lo regañé y le dije que fuera rápido para el bathroom, para la zona del agua. Entonces dijo, Spanish Scheiße. Entonces yo le di la bofetada. Finalmente, a Domingo Félix lo condenan a 2 años en prisión. La corte de Dachau, que era una corte exclusivamente de militares estadounidenses, pero ya había estado 2 años en prisión, esperando por el juicio. 1 año más tarde, cuando ya Domingo Félix consigue estar en Venezuela, el Departamento de Revisión de Juicios estudia otra vez su caso y concluye que no hubo pruebas para condenarlo. Claro que me absorbieron, no había nada contra mí. Yo demostré milímetro a milímetro que yo no estaba en Mauthausen, que esa cámara de gas para mí no existía, para mí. Ellos eran culpables por el hecho de haber tenido un puesto en el campo de concentración. No discutieron, no diferenciaron el hecho de que un prisionero, la carga penal de un prisionero era igual a la carga penal de un SS. No hubo una diferencia.
El día sábado nos llevan para Landsberg. A la mañana siguiente, día domingo, me llamaron a las 7 de la mañana, me abrieron la puerta y me dijeron: usted está libre. Estando conversando me dice: dame tu mano que te la voy a leer. Yo no he creído nunca en brujerías. No, dámela que la voy a leer. Se la di y me leyó la mano y me dijo: oh, tienes un futuro brillante, vas a tener un viaje largo, hay una morena muy bonita que te está esperando, me dijo el alemán. Y yo lo que hice fue reírme, porque yo no quería en esas brujerías. Domingo Félix es un hombre impresionante, es de una fortaleza particular, porque después de haber padecido tantas penurias, de haberse salvado, en tantas ocasiones estuvo al punto de la muerte. A los 42 años decide unirse al movimiento guerrillero en la Venezuela, que no era fácil porque significaba subir a una montaña selvática con culebras, insectos, no había comida, no había agua, mucho calor, te estaban buscando los militares. Otra vez volver era un sacrificio y sin embargo él lo asumió. Y otra vez fue prisionero de la policía política en Venezuela. Yo no decidí nada. No decidí nada. Yo, en esos tiempos, tenía necesidad de hacerme una operación aquí. Me había nacido una cosa así, gruesa como este dedo, como un cacho aquí, que se me enredaba mucho en las ramas de las matas en la selva y me aporreaba. Y la dentadura, que la tenía muy mala. Entonces, el jefe, el comandante Tomás, me llamó, habló conmigo y me dijo: Pepe, te vas a ir para Caracas. Le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa? Tu esposa con 2 amigas están esperándote en Maturín. Sale del Porteñazo, que fue la rebelión más importante en contra del gobierno del presidente Rómulo Betancourt, y hubo cientos de muertos. Sale con vida, se esconde en Caracas, en Conchas, y lo vuelven a llamar: vente Domingo, que te necesitamos porque tú conoces por tu experiencia de guerra, te necesitamos. Y él accede otra vez a ir a la guerrilla. Hasta que por fin su esposa y sus hijos lo necesitaban y él se da cuenta y baja de la montaña. Es de una fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza espiritual.